Grabando. Ahora sí estoy grabando. Entonces, como les decía, la globalización es un proceso, eh, la globalización es un proceso creciente que interconecta mercancías, ¿verdad? Pero también en ese conecte de mercancías hay unas transformaciones culturales. Las culturas se mezclan, ¿ok? Por ejemplo, lo que hablaba ahora del Spanglish. Tenemos palabras, por ejemplo, ya no decimos chao, sino decimos bueno, bye, ¿verdad? Eso es una transformación cultural, ¿sí? Ya no decimos, ¿verdad? Por ejemplo, ya no decimos, no, es que esa persona no me siguió de nuevo, sino, esa persona no me dio el follow back, ¿verdad? Es decir, tenemos esta cultura, ¿verdad? Tirada a lo anglosajón, que es nuestro punto principal, ¿verdad? De influencia. Por ejemplo, lo mayor que podemos ver de influencia anglosajona, podríamos tomarlo como este fenómeno del mall, ¿sí? Es decir, los moles son claramente un invento estadounidense. Y ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el Paseo Metrópoli, el Paseo de las Flores, el Mall de Escazú, etcétera, etcétera, tienen sus propias dinámicas, ¿verdad? Sociales. Y el Polómetro, ¿verdad? Que es el Mall San Pedro, ¿verdad? Que todas las tardes que pasé ahí en mis ratos de universidad, este, pues hacen referencia a esto, ¿verdad? Eh, Como les decía, entonces podemos entender la globalización como un proceso de interdependencia e interconexión. ¿Qué quiere decir interdependencia? Bueno, básicamente que no tenemos una dependencia absoluta. Siempre vamos a necesitar una, sí o sí, de otro país para generar nuestra industria, ¿sí? O sea, hay una interdependencia entre todos los países. Por ejemplo, chicos, la ropa que ustedes andan, algunos de los productos que ustedes consumen, no necesariamente son hechos 100% en Costa Rica. Por ejemplo, pueden ver las etiquetas de la ropa que tienen, probablemente que ha sido hecha en Vietnam, en Bangladesh, en China, ¿verdad? Y que muy poco o nada haya sido en Costa Rica. Y esto es producto de una globalización, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de globalización. Está la globalización económica, aquella que permite que productos, dinero, mercancías, ¿verdad? Circulen a lo largo del mundo, y está la difusión y el intercambio cultural, lo que las culturas adoptan de otras culturas, porque es innegable, por ejemplo, que vamos a estar permeados en este mundo globalizado y ahora digitalizado de las otras culturas. Por ejemplo, el caso más famoso, no sé si ustedes lo consumen y si no, por ejemplo, quizás algún primo, algún familiar suyo los consuma, el caso del anime y el manga, ¿sí? Que son este tipo de caricatura japonesa, ¿verdad? Que es muy común allá. Es una cuestión de la globalización, ¿ok? Aquí en los años 40 nadie sabía que era manga. En los años 60, 70, 80 incluso, ¿sí? Si al caso de Dragon Ball, ahora hay infinidades de mangas, ¿verdad? De animes, de Demon Slayer y que One Piece y que el Naruto y que etcétera, etcétera. Eso es difusión de la cultura. Nos dan a entender y nos enseñan partes y nos acercan a una cultura que en otro tiempo hubiese sido, ¿verdad? Totalmente ajeno, ¿verdad? Si entienden los dos procesos, está el económico y está el cultural. Ambos se ven afectados. La economía depende claramente de la conexión de los mercados y la globalización cultural depende de los roces que hay entre la cultura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Oh, me avisa si no va quedando claro, ¿verdad? Yo ahorita estoy muy enfermo y estoy intentando llevar la clase bien, pero sé que hablo muy rápido, ¿verdad? ¿Cómo la globalización se ve en la vida cotidiana? Bueno, en lo más común que vemos es las telecomunicaciones. Por ejemplo, estamos 100% conectados, usamos Facebook, Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, ahora se llama X, usamos Facebook, X, esta nueva aplicación, Threads, ¿verdad? Es decir, nos bombardean cada rato con comunicación, con información de otras latitudes, ¿verdad? Que nosotros discernimos, incluso si qué es lo que queremos, ¿verdad? Leer y escuchar y ver de esto y de lo que pasa, ¿sí? Eh,
Esto en manera cotidiana, ¿verdad? Es decir, que tenemos ahí lo que le decía, una persona se come un murciélago en la China y rapiditico está todo el mundo encerrado, ¿verdad? Producto de esta comunicación que hay. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones y el transporte? ¿Qué pasa si una persona infectada de COVID toma un avión, va a Centroamérica, luego va a Sudamérica, luego a África? Bueno, que inevitablemente pues va a contagiar a personas dentro de esos aviones y que esas mismas personas van a contagiar a otras, ¿sí? Así pasó el COVID, ¿ok? El COVID es la máxima expresión de la globalización. Fue una cuestión que nació en Wuhan y que se hizo viral a lo largo del mundo, que no hubiese sido capaz en el desarrollo de los transportes. Es decir, si esa persona no hubiese tomado un tren, posteriormente tomado un avión, luego, ¿verdad? Hacer un transbordo, tomar un Uber, luego ir a un aeropuerto, tomar otro avión, irse a otro lugar del planeta, etcétera, y esparcir el virus, ¿verdad? Que nos tuvo encerrado casi 3 años. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el desarrollo de transportes, que es la velar, ¿verdad? Porque los transportes, los trenes, las mejoras, ya sean marítimo, terrestre o aéreos, sean de manera rápida y eficiente. No sé, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de comprar en Shein, en Wish, en Alibaba, bueno, eso tiene que ver con eso, ¿verdad? Es decir, vos compras una cuestión, te viene a los 2 meses, es un proceso, es un intercambio comercial. Es decir, vos desde acá, desde tu intimidad de tu casa, allá en la pantalla, allá en Reels, en donde sea que están comprando en una persona en China, en Beijing, en Pekín, en donde sea, ¿verdad? Y esa persona se lo va a enviar y en un lapso de meses le puede llegar. Y si quieren, pueden pagar más para que les llegue más rápido. Eso es globalización en los transportes y en el libre comercio. ¿Ok? ¿Qué quiere el libre comercio? Bueno, evitar las trabas, que todas las personas y todos estos intercambios que se dan entre país y demás, no haya, ¿verdad? Tanta cuestión, tanto impuesto, ¿sí? Entonces la globalización va a velar por eso, por eliminar las trabas. Por ejemplo, el TLC que se llevó a cabo en Costa Rica con Estados Unidos, que básicamente permite que los productos estadounidenses entren acá con muy poca carga de impuestos, ¿sí? Va quedando un poco claro, chicos, chicas. Sí, profe. Ok, la globalización tiene su impacto y tiene sus contribuciones. No todas las consecuencias tienen que ser malas, ¿sí? Tenemos que ver también un término que quiero que entendamos acá, que es de aldea global. Antes, por ejemplo, se hablaban de aldeas. Las aldeas son estos grupos sociales, ¿verdad? Que comparten una identidad. Sí, por ejemplo, si nos vamos a África y nos centramos en una aldea Mitsu, por ejemplo, que tiene sus propios bailes, sus propias creencias, y la comparten en un grupo de personas establecidos. Por ejemplo, 200 personas son Mitsu o son Hutus, ¿sí? Eso es una aldea, es un grupo de personas, redondo, cerrado, tiene una cantidad limitada. ¿Qué tiene que ver el concepto de aldea global? Bueno, que dice que el mundo es una aldea global. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado tanto que ya, por ejemplo, tenemos aspectos en general muy comunes. Entonces, es igual nosotros que crecimos en los 90 viendo los motorratones de Marte, Jesse y los guerreros rodantes, los Caballeros del Zodiaco, a un chico en España de la misma edad que creció viendo. Ya tenemos elementos en común. ¿Sí me van entendiendo? Es decir, nos vamos haciendo una aldea global. La lengua más hablada es el español y la segunda el inglés. ¿Por qué? Porque responde a patrones históricos. ¿Por qué, por ejemplo, ahora sí o sí para tener un trabajo tenés que hablar inglés? Porque es producto de la globalización. Necesitas estar conectado. ¿Ok? Y no solo con el español te conectas, tenés que estar conectado con el inglés y bueno, ahora el portugués y el alemán y el francés, ¿sí? Entonces son estos cambios que se dan en la cultural. En el área cultural son todas aquellas, o sea, lo veo yo con mis estudiantes, ahora que les encanta la cultura del BTS, de estos chicos coreanos que hacen sus bailes y tal, y que les gustan, y, ¿verdad? O sea, eso es globalización en el área cultural.
se saben las canciones, no saben hablar coreano, pero lo imitan, intentan, eso es cultural. ¿Sí, sí me van entendiendo los aspectos que tienen que ver dentro de la cultura? Luego tenemos en el aspecto político, que es la transferencia de ideas que fomentan el comercio, ¿verdad? Que fomentan la creación de organismos internacionales que van a velar por la seguridad, por las alianzas, ¿verdad? Que sean recíprocas, que sean buenas y que fomenten el libre mercado, que la mayoría de mercancías puedan llegar a sus puertos de una manera sana, ¿verdad? Una manera contundente. Y el económico, fomentar una integración de los mercados, ¿verdad? Un intercambio justo para las personas y para los países que a veces lastimosamente no se da. Tenemos en el ámbito tecnológico, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ahora con la creación del 5G, esta nueva red, ¿verdad? Que se viene, pues, que viene a, perdón, la 5G que viene, pues, a modificar todo la cuestión de la comunicación como lo tenemos, ¿verdad? Tenemos esta cuestión de vida virtual, tenemos la realidad virtual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que vienen a modificar todas estas cuestiones y básicamente lo que viene a hablar es de las mejoras que hay en la capacidad desde la tecnología para permear todos los aspectos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión esta de ChatGPT, ¿verdad? Que viene a poner que viene a entrar, por ejemplo, este, ahora la educación, hay estas conversaciones de qué va a pasar en la educación con ChatGPT y tal, que vienen a generar pues estas discusiones. Bueno, son aspectos de lo tecnológico en la vida, ¿verdad? Y que nos pone a modificar, por ejemplo, a nosotros los profes, la manera que damos clases, que, ¿por qué damos clases? ¿Por qué existe la docencia? ¿Por qué voy a hacer un examen que lo puede contestar una máquina? ¿Cuál es el fin de la educación? Educar a las personas para que pasen un examen o educarlos con habilidades para la vida. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Entonces vienen a replantear. Y esto tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿sí? Que me parece a mí loable que existan, incito a que se use, ¿verdad? De manera responsable, ¿verdad? Es como el Internet. Cuando decían que existía el Internet, decían que era el fin de las bibliotecas, que ya no iban a haber libros, tal, por ejemplo, pero ahí vemos que hay gente como yo, por ejemplo, que le encanta comprar libros, que devora libros, que le encanta tener el libro físico y olerlo y rayarlo y hacer los apuntes, ¿verdad? Ay, qué lindo esto y voy a remarcar esta palabra que no entiendo y luego la busco en el diccionario, ¿verdad? Y bueno, hay personas que les gusta tener los libros en PDF y eso está bien, ¿ok? Pero no necesariamente una cosa, pues tecnológica viene a reemplazar otra, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro. La tecnología está ahí y la globalización tiene que ver en el uso y la democratización, es decir, que le llegue a todas las personas esta tecnología. ¿Cuáles procesos históricos han contribuido a la globalización? Bueno, tenemos el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? La doctrina mercantilista, que lo vimos en noveno, aquella doctrina que se basaba, por ejemplo, en la toma de materias preciosas por parte de los imperios, ¿verdad? Que provocó un avance total, ¿verdad? En la dominación de países eh, de europeos sobre otros territorios americanos, africanos y asiáticos. El nacimiento del capitalismo, ¿verdad? Que lo vieron, por ejemplo, en noveno, cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Esa nueva clase social llamada burguesía, cómo va a buscar derechos políticos, se va a instaurar, pues, una serie de reformas, ¿verdad? La, la Revolución Francesa, por ejemplo, es producto de esto, ¿verdad? Este capitalismo, de estas burguesías intentando tener poder. Y bueno, esta colonización de nuevos territorios, el descubrimiento de América, provocaron esta globalización. Ya hay una conexión, ya hay rutas establecidas, ya hay un intercambio constante de mercancías y de información. Ya saben quiénes son los mayas, ya saben quiénes son los incas, ya saben quiénes son los aztecas. Hablan sobre sus costumbres, empiezan a llevarse el cacao, empiezan a llevarse las papas, los chiles, el oro y la plata de América Latina a Europa. Es una.
una comunicación que va en diferentes maneras. Por ejemplo, aquí que trajeron, trajeron los caballos, trajeron los perros, trajeron la gripe, trajeron la rubiola, trajeron el sarampión, ¿sí? Es una comunicación, una interdependencia, porque también dependen económicamente unos de otros. ¿Sí van entendiendo, chicos? ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Tenemos el desarrollo del industrial, esta necesidad que hay por materias primas, lo que vimos al principio del curso, espero que se acuerden del imperialismo, este desarrollo por materias primas, del nacimiento de las fábricas. Tenemos también el uso de nuevas formas de hacer medicina, el agua hervida, otras cuestiones que van a mejorar la calidad de vida. Y bueno, la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos Humanos, los movimientos obreros sociales y todas estas cuestiones que van a repercutir en no solo en la calidad de vida, sino también en cómo los pueblos se van a empezar a unir, por ejemplo, en un comercio internacional, en un comercio que va más allá. Tenemos la expansión ultramarítima, por ejemplo, lo que les hablaba ahora de el descubrimiento de América y la primera etapa de la revolución, ¿verdad? Que es un alto comercio marino, descubrimos a los piratas, se descubre América, hay una extracción de metales preciosos, empiezan a nacer las nuevas empresas como la BOC, que van a dar al traste con la creación de unas burguesías que posteriormente van a luchar por poder político, ¿verdad? Tenemos la independencia de las 13 colonias, que es el nacimiento de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que empieza a quitarle el poder que tienen las monarquías y lo empieza a dar en el pueblo, este pueblo claramente burgués, este pueblo dueño de empresas, ¿verdad? El desequilibrio en los países, por ejemplo, y esto lo tienen que tener claro ya, no es lo mismo ser una colonia a ser una metrópoli, no es lo mismo ser Inglaterra con la cantidad de metales preciosos y materias primas que les llegaba, o un país africano en el que todas sus materias primas pues se iban a otro lugar, ¿sí? Y bueno, estas fronteras, estos lugares inexplorados se empiezan a encontrar, se empiezan a descubrir, ¿verdad? Desde un punto de vista eurocentrista, claramente, no quiere decir que antes de que llegaran los europeos no existían. Claro, sí existían. Lo que pasa es que los europeos se dan cuenta hasta ese momento. Y como nosotros tenemos una historia eurocentrista, creemos que se descubren estos lugares. Pero ya los lugares existían. Los mayas existían antes que los europeos llegaran. Los aztecas existían antes que los europeos llegaran. Que se habla de un descubrimiento por parte de los europeos, ¿sí? Se dan cuenta, hay una noción de ellos de que pues existen estos nuevos lugares allá, ¿verdad? Que tienen un modo de vida, ¿verdad? Y unas pirámides muy bonitas. ¿Ok? Luego tenemos la segunda etapa del desarrollo industrial, la migración de obreros a América, tanto a Argentina como a Estados Unidos, ¿verdad? Que responde al proceso de industrialización estadounidense. El poder y el capital se fueron concentrando en las grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? La burguesía empieza a tener un poder superlativo y en contraparte a las monarquías, es decir, ya los reyes dejan de ser relevantes, los reyes no importan, empiezan a tener un poder secundario. Ahora el que manda es el presidente y las empresas, ¿verdad? Hay unas rivalidades entre las grandes potencias que pues termina la Primera Guerra Mundial, que ya lo vimos, y sobre todo después en la Segunda, y empieza a generar un nacimiento de las ideas obreras, es decir, las personas que trabajan en las fábricas empiezan a tener conciencia de que ellos son trabajadores, de que tienen una necesidad, que tienen necesidades que tienen que ser satisfechas y que producto de estas cuestiones que no están satisfechas tienen que luchar. Y empieza el nacimiento, por ejemplo, de la Revolución Rusa, el nacimiento de las huelgas obreras, el nacimiento de la lucha de la mujer por ser reconocida como un sujeto civil, es decir, tener voto, tener acceso, por ejemplo, a las decisiones políticas, ¿verdad? Que van a culminar con ciertos procesos que se van a dar desde 1914 a 1950, ¿verdad? Y bueno, de 1914 a 1980, pues tenemos este nacimiento, ¿verdad? De un mundo bipolar, de una interconexión, ¿verdad? El surgimiento de organismos internacionales como el Banco Monetario, el Fondo Monetario, la OTAN, la CEPAL, la OEA,
¿verdad? Qué va a hacer? Que va a empezar a unir estos países, ¿verdad? El nacimiento de empresas transnacionales, tenemos a la DOL, tenemos a la Chiquita, tenemos a la P&G, tenemos, por ejemplo, a toda esta serie de empresas que tienen pues una cuestión de transnacional, la Coca-Cola. Ustedes ahora toman un avión y van a África y les aseguro que lo primero que van a ver es un rótulo de Coca-Cola. Y si se van a Asia, van a ver un rótulo de Coca-Cola. La Coca-Cola es el máximo logo de la globalización. Está por todos lados. Y en todos lados ustedes van a poder consumir una Coca-Cola. Eso es globalización. ¿Sí me entienden? Sí. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Lo ven, digamos, o sea, la Coca-Cola, como les decía, es el máximo exponente de la globalización. Por todo lado, vayan donde vayan, siempre va a haber un logo de la Coca-Cola. ¿Ok? Empieza a haber un crecimiento económico y social de los 70 a los 80 que, bueno, va a decaer posteriormente. ¿Sí? Eso es globalización. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, tenemos una revolución digital. Por ejemplo, yo, este tema, cuando se lo doy a mis estudiantes de colegio, yo les explico, por ejemplo, cómo era mi vida antes de los 20 años. Por ejemplo, mi vida antes de los 20 años era salir del colegio, hacer mi tarea, irme a mejenguear y luego jugar escondido, landa y en la noche, si había plata y le dábamos suficiente plata de la merienda, quemar brillo y jugar escondido. Y ojalá que llegara la chiquilla guapa para jugar escondido americano, ¿verdad? Y encontrarla y poder darle un piquito, ¿sí? Esa era mi adolescencia, ¿no? Ahora la adolescencia de ellos es llegar, salir de la casa, si pueden conectarse a jugar LOL y a estar pegados en Instagram y en TikTok y ver cuál baile está en tendencia y poder hacerlo, ¿sí? Es muy diferente porque son víctimas y nosotros también de una revolución digital. Es decir, ahora tenemos un aparato que nos acompaña siempre, que está presente en todo lo que nosotros hacemos, que es el teléfono, ¿sí? Y esta revolución va a empezar a afectar nuestras relaciones, tanto sociales como económicas. Es decir, ya no vamos a un restaurante, ahora pedimos en Didi, en Uber Eats, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ya no compramos la ropa al bazar de Doña Lolita en la esquina, no, ahora podemos pedir en Shein, podemos pedir en Amazon, podemos pedir en Tienda Mía, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiende? Es todo un cambio de paradigma, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a partir de 1980 hay una desigualdad social y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ganan más van a ganar más y las personas que ganan menos cada día van a ganar menos. Por ejemplo, por eso tenemos estos índices de pobreza y una desigualdad social lamentable, chicos. No sé si ustedes lo ven, pero cada día está más caro vivir, ¿verdad? Cada día comprar el alimento, cada día mandar un hijo a la escuela, ¿verdad? Es sumamente caro, ¿verdad? Y es producto de esta desigualdad que hay. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que una persona tenga 45.000 millones de dólares y comprar un app y que hayan personas que no tengan acceso al agua, por ejemplo, que no tengan acceso a una vivienda digna o que se mueran de hambre, digamos? ¿Cómo puede ser posible que una persona tenga 10.000 millones de euros para hacer un carro que pueda orbitar la órbita del planeta mientras hay niños que se mueren de hambre? O sea, eso es súper inhumano, ¿verdad? Y perdón que me ponga un poco discursivo, pero es que es cierto. O sea, hay una desigualdad creciente y nosotros somos parte de esa desigualdad, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscar las herramientas necesarias para quitar esa desigualdad. Aparece la sociedad de la información y las redes sociales. Tenemos redes sociales, nos conectamos constantemente, estamos constantemente comunicados y pues presentan una cuestión. Hay un comercio internacional que está relacionado, tiene que ver con tres campos del comercio y en esto quiero que me pongan atención
Hay tres sectores principales de la economía que tienen que ver necesariamente con el comercio. Está las materias primas, que se conoce como el sector primario. Entonces, es aquellas materias que se obtienen directamente de la naturaleza, ¿verdad? Madera, carbón, petróleo, eh, algodón, agricultura, todos son materias primas, ¿sí? Están las materias primas, el petróleo, la madera, ¿verdad? Las personas que trabajan en cortando madera, las personas que trabajan extrayendo, eso es el sector primario, porque trabajan con la materia prima sin elaborar. Luego pasamos al sector secundario, que son las manufacturas, es decir, cuando ese petróleo, cuando esa madera, cuando cuando ese oro se transforma en cadenas, en llantas, en diésel, en gasolina, ¿verdad? Que se transforma en plástico, donde esa madera ya no es un trozo de madera, sino ya es una silla, es un juego de sala, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sector secundario? Bueno, de manufacturas, la industria, donde la materia prima se transforma en algo más. ¿Sí me van entendiendo? O sea, el sector primario, materias primas, minería, agricultura, cerrajería, etcétera, etcétera. Es decir, está la materia prima. Se puede tocar, palpar el tuco de madera, se puede palpar el petróleo, ¿verdad? Luego viene el proceso de manufacturación, es decir, la materia prima pasa por una fábrica y se transforma en un producto diferente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sector Sí, profe. primario, materias primas, está la materia prima, pues ahí pura y dura. En el sector secundario pasa a una industria, una fábrica, se transforma esta materia prima en un producto nuevo. Y luego está el tercer lugar, que es el sector servicios. Es aquellos que venden eso, telecomunicaciones, salud, educación, ventas. Es decir, eh, para poner el caso del petróleo, el sector primario del petróleo son aquellas cuestiones que hacen las perforaciones. Están ahí los trabajadores perforando y sacando el petróleo del hueco. Luego el sector secundario sería la refinería. Es decir, ese petróleo lo transportan a un lugar donde se va a refinar y de ahí sale la gasolina, sale el diésel, salen los aceites y luego sale el plástico. Y luego están las personas que venden ese diésel, ese aceite y ese plástico a otras empresas que van a transformar eso hasta que llegue a su Walmart de la preferencia y puede irlo a comprar, ¿sí? ¿Sí entienden el proceso? Son tres sectores de la economía. El primario, que son las materias primas. El secundario, que son las industrias. Y el tercero, que es el comercio, es la educación, es la abogacía. Son sectores terciarios. No trabajan con materias primas, trabajan con la materia prima transformada. O las profesiones liberales como la abogacía y como la educación, que no necesariamente tienen que trabajar con una materia prima. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Uf, perdón. Y luego, quiero que pongan atención acá, porque esto es importante. Salud. Dígame. Ah, no, profe, es que pensé que estornudó y le dije salud. Gracias. No, no, sí, estoy súper enfermo, pero este, bueno, se hace la fuercita, porque ¿qué problema? Luego está la cuestión de empresa transnacional. ¿Qué quiere decir empresa transnacional? Es una empresa que nace en un país, pero que empieza a mudarse a otro. Es decir, tiene su nacimiento en un lugar, su headquarters o su salón principal está en un país, pero empieza, ya sea por franquicias o ya sea por acuerdos, que se va a mover a otros países. El ejemplo más claro que les hablaba ahora, Coca-Cola. Coca-Cola nace en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, y de ahí se empieza a expandir por todo el mundo. ¿Qué hace Coca-Cola? Bueno, vende la licencia a empresas en los países para que puedan fabricar la Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen suficiente dinero, suficiente capital, pueden comprar la licencia a Coca-Cola para poder hacer Coca-Cola y vender la marca registrada Coca-Cola en Costa Rica. Funciona igual con Burger King, con Carl's Jr., con McDonald's, con todas estas cuestiones.
son franquicias. Usted compra el derecho a vender mediante la empresa. Es una empresa transnacional. La Levi's, no sé si han ido, por ejemplo, a los parques industriales, ¿verdad? Está Bali, está Baxter, está, ¿qué más? Bueno, que son empresas transnacionales. Es decir, sus cuarteles principales están en Estados Unidos, pero sus operaciones están en Costa Rica, están en Guatemala, están en la India. ¿Sí me entienden? Es decir, conectan país. Eso es lo que les decía. Conectan al mundo a través de la cuestión de empresas, Coca-Cola, Intel, McDonald's, Amazon, etcétera, etcétera. Nacen en un país, están dentro del mismo, pero se empiezan a mover. ¿Hay empresas nacionales en Costa Rica? Sí, empiezan a llegar desde 1980, por ejemplo, pero no quiere decir que antes del 80 no existían. Tenemos a la UFCO, a la United Fruit Company, esta empresa que se instauró en Limón y que empezó a sembrar banano, ¿verdad? A rejo y parejo, ¿verdad? Hay una ventaja comparativa, tenemos mano de obra calificada y muy barata, tenemos una estabilidad política que les viene a dar una seguridad de que en cualquier momento pues no va a haber un golpe de Estado, ¿verdad? Sino que las cosas se van a mantener medianamente igual. En el momento hay más de 200 empresas transnacionales y bueno, nuestro énfasis la prestación de servicios como call centers, ¿verdad? Y manufactura como la creación de ropa y chips, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros, pues ese mercado. Chicos, ¿queda claro la globalización? Sí, profe. Sé que vamos muy rápido y sé que por allá, sé que por allá, por ejemplo, pueden quedar dudas, pero vamos a tomar las clases para volver a retomar. Chicos, yo les envío prácticas. De hecho, la globalización tiene una práctica ahí pequeñita, espero que la hayan hecho, ¿sí? Eh, vamos a ver. ¿Queda claro de la globalización, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Queda claro que es una empresa transnacional, por ejemplo? ¿Queda claro los tres sectores de la industria? Primas, secundario, terciario. Bueno, voy a asumir que sí, chicos. Sí, profe. Ok. Vean, chicos, vamos a cerrar y vamos a volver y vamos a empezar a trabajar en una prueba. Vamos a ver temas de globalización para que vayan viendo qué tipos de preguntas le van. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, Ok, profe. vamos a ver.